Bien, amigos, continuamos con ustedes. Atención a todo el magisterio del país. Habíamos dicho al inicio del programa que el candidato Pedro Castillo es docente, obviamente en su natal Cajamarca. Y como docente siempre intenta tener el respaldo de sus colegas, incluso termina diciendo palabra de maestro. Y un gremio importante, el gremio magisterial importante por excelencia, histórico, podríamos decir, es el SUTEP. Pese a que el señor Pedro Castillo lo quebró haciendo un SUTEP con ARE, en fin, esa es otra historia. Pero el SUTEP representativo en el país, el que reúne a los maestros, es el SUTEP. Y ellos iban a reunirse, ya se reunieron, para poder decidir cuál va a ser su posición política en esta segunda vuelta. Hace algunas semanas conversé con el profesor, con el secretario general del SUTEP, el profesor Lucio Castro, para conocer en ese instante cuál era finalmente el lineamiento a seguir, pero me dijo, no, todavía no, vamos a decidirlo en una asamblea nacional de delegados. Bueno, ya se realizó y ya tienen un pronunciamiento. Profesor Lucio Castro, secretario general del SUTEP, muy buenas noches, bienvenido a Línea Directa. Sí, muy buenas noches, agradecer la oportunidad y siempre por intermedio de ustedes un saludo afectuoso a todos los docentes y auxiliares de educación de la región La Libertad. Es cierto, el día sábado hemos tenido una asamblea nacional, ahí hemos debatido y hemos establecido un acuerdo en el que han participado las distintas delegaciones del país con respecto al proceso electoral, a esta coyuntura que estamos enfrentando, ¿no? Una primera conclusión es que nos encontramos en un marco que nos presenta una disyuntiva. O cambiamos de manera democrática, de manera patriótica, o continuamos asegurando la presencia de un modelo neoliberal que definitivamente ha sido causante de muchas desgracias y de muchas afectaciones y de desatenciones a derechos fundamentales. Y el acuerdo central ha sido continuar con el accionar que el SUTEP ha venido desarrollando de tiempo atrás, en el sentido de apostar por el cambio, ¿no? Y de esa manera estar junto al pueblo, junto a los trabajadores, que en la última elección, en la primera vuelta, han ofrecido como voz enérgica la necesidad de que en este país haya un cambio de modelo económico, haya un cambio de constitución política. Y esto para nosotros ha sido el acuerdo, apostar por la necesidad de cambiar en el país el modelo económico y además la constitución política del Perú, que contempla un conjunto de artículos que definitivamente son lesivos a los intereses de los trabajadores y del magisterio en particular. Bien, profesor Lucio Castro. En todo caso, vamos intentando desmenuzar el comunicado. Ustedes se han pronunciado en torno a un cambio responsable, es el término que ustedes han utilizado, por un cambio responsable. ¿Qué implica este cambio responsable en el cual el SUTEP está apostando? Miren, los maestros somos intelectuales, somos reflexivos, somos problematizadores y consideramos que un cambio responsable importa, por ejemplo, asegurar que la educación tenga ojos de atención, de prioridad y no de postergación, como ha ocurrido en los últimos 30 años. Cambio responsable significa para nosotros plantear como propuesta aquello que se pueda realizar, aquello que sea factible hacer y no de repente propuestas populistas que pueden encantar a la población, al magisterio, pero que en términos objetivos no son factibles. Cambio responsable para nosotros significa, por ejemplo, asegurar el presupuesto para educación en el año 2022, que sea pues lo que el SUTEP ha conseguido, el 6% del PBI, no el 10%, que puede ser una propuesta muy interesante, pero lejana a la realidad. Cambio responsable para nosotros significa atender la exigencia de la población con relación a la Constitución. Un botón de muestra de la Constitución es del artículo 62, que está referido a los contratos, que en este caso ha celebrado el Estado con empresas transnacionales, que en la lógica del derecho, así como estén entendidas las cosas,
son intocables y tienen el amparo de un principio legal que es el de la seguridad jurídica. Y uno revisa los contratos y va a darse cuenta de el contenido de estos contratos son beneficiosos para las empresas transnacionales y no para el Estado peruano. Eso tiene que cambiar. La misma situación de la educación, no como un derecho fundamental, sino como un servicio público. Nosotros consideramos que esa lógica neoliberal que tiene también su asiento en la Constitución tiene que ser variada. Perfecto, profesor Lucio Castro. En todo caso, la pregunta directa. El SUTEP, a través suyo como secretario general y a través de la decisión de la Asamblea, ¿va a apoyar a Keiko Fujimori o al señor Pedro Castillo? Le hago la pregunta así porque en su comunicado no son tan claros en ese sentido. Entonces yo quisiera así preguntarle directamente cuál es la propuesta que ustedes apoyan. Mira, nosotros hemos establecido un acuerdo y en ese acuerdo señalamos que hay un marco político innegable, una disyuntiva, una que te encamina por la necesidad de cambiar el modelo económico y la Constitución, que nosotros le llamamos cambio democrático y patriótico, y otra que apuesta por conservar el modelo, conservar la Constitución y prácticamente cambiar para no cambiar. Y el accionar del sindicato siempre ha sido el de apostar por la necesidad de cambiar el modelo, cambiar la Constitución. Y eso implícitamente significa pues respaldar a una representación que ha de alguna forma recogido el sentir mayoritario en esta primera vuelta. Entonces, nosotros no podemos como sindicato, en atención a un principio que es la independencia política, no podemos asumir la posición de un nombre, pero sí señalar una orientación para el magisterio, teniendo en cuenta que siendo un sindicato tenemos presencia de maestros apristas, de Alianza para el Progreso, incluso fujimoristas. Entonces, el acuerdo ha sido de apoyar, de trabajar, de promover decididamente la necesidad de cambiar el estado de cosas, la forma como está organizada nuestra sociedad. Y eso significa modelo económico y constitución política. Pero por el discurso que también estoy escuchando, en gran mayoría, no es total, porque también tiene algunas observaciones, están más tirados, en este caso van más dirigidos a Pedro Castillo de Perú Libre. Lo cierto es que en el resultado de la primera vuelta arroja que la población en su gran mayoría tiene una exigencia, ¿no? Cambiar el estado de cosas, cambiar el orden establecido, un nuevo pacto social. Y por eso nosotros decimos que por eso que hemos trabajado de tiempo atrás, tenemos que seguir exigiendo, tenemos que transitar o continuar transitando por ese camino y nos ratificamos en la necesidad de cambiar el estado de cosas, cambiar el orden establecido, porque eso va a beneficiar a la población, a los trabajadores y a las grandes mayorías. Y como te decía, implícitamente ahí hay un respaldo, ahí hay una coincidencia con la representación que en esta primera vuelta ha alcanzado la votación mayoritaria y está planteando como cambio. Pero eso también significa para el magisterio que así como respaldamos la propuesta que está enarbolando el cambio de constitución, el cambio de modelo, el resarcimiento de derechos de los trabajadores, nosotros también decimos que no puede haber un paso atrás, no puede haber engaño, no puede haber demagogia y que aquello que se ha comprometido a desarrollar tiene que hacerse. Y si eso no se cumple, nosotros vamos a ser los primeros o los que vamos a estar en primera línea asegurando con movilización, con exigencias, con presión, que aquello que se ha comprometido a desarrollar el candidato que representa el cambio tiene que cumplirlo. Correcto. Sin embargo, también hay que decirlo, profesor Lucio, en el sentido de que, si bien es cierto el comunicado, el acuerdo no es explícito, sino ya es muy implícito su respaldo a Pedro Castillo y a Perú Libre, pero tampoco por el comunicado percibo que no es que te estoy apoyando porque me caes bien, o sea, como que no es así, ¿no? En todo caso, ¿qué esperan ustedes de Pedro Castillo? En todo caso, reformulo la pregunta en el sentido de ¿qué tiene que cambiar Pedro Castillo para que genere más confianza en ustedes, en el SUTEP, considerando lo que hizo hace un par de años?
¿Qué le piden ustedes? Mira, ¿Qué le exigen? nosotros tenemos una apreciación en el sentido o un convencimiento de que la práctica es criterio de verdad. Y el SUTE no seguía por una situación de líos internos, temas domésticos o conflictos y discrepancias que han ocurrido antes, en el 2017. Estamos en 2021 y nosotros como sindicato tenemos una mirada de país. Y eso significa entender que en el Perú hay grandes problemas que merecen grandes soluciones. Y el SUTE apuesta por la solución a esos grandes problemas. Y cuando decimos que la práctica como criterio de verdad, nos referimos a que aquella persona que dice hoy que representa a la población, que dice hoy que va a impulsar los cambios que la población exige, nosotros decimos estamos de acuerdo, porque el país nos necesita y caminaremos juntos en el ánimo de lograr los grandes cambios que el Perú necesita. Pero así como apostamos por los cambios, vamos a exigir que los cambios se implementen. No queremos una tradición más como la que ocurrió con Ollantumala, que como tú recordarás y la población sabe, enarboló una plataforma de gran transformación para luego terminar en una hoja de ruta, que en términos sencillos significó traición al espíritu, al ánimo, a la votación del pueblo y la gran mayoría. Entonces, en esta oportunidad, nosotros queremos que las propuestas se cumplan. Creemos que la política que exige o el accionar político que exige la población no es el de la demagogia, la mentira, el engaño, la falsedad, sino de que aquello que tú dices lo cumples, aquello que tú te comprometes a desarrollar lo implementas. Y por eso nosotros decimos, queremos cambio, exigimos una nueva constitución, porque esa nueva constitución tiene que atender las necesidades, las políticas sociales para el pueblo, contratos con transnacionales o distintas empresas privadas que son también necesarias, pero en función de responsabilidades sociales y en función de intereses de la población. Y esas promesas y esos compromisos que se han señalado, que ha significado que hayan 37 congresistas en el Congreso que han aparecido, hoy son congresistas electos, ¿no?, cumplan con compromisos. Nosotros consideramos que, por ejemplo, en educación tiene que haber mayor presupuesto, y lo mínimo que tiene que hacerse es asegurar que el artículo 16 de la Constitución se cumpla, y el artículo 16, modificado por presión del SUTEP, establece que el 6% del Producto Bruto Interno se debe destinar para el presupuesto. Nosotros planteamos que el nombramiento de docentes, 230.000 que esperan nombramiento, tenga que asegurarse. Nosotros consideramos que la dignificación económica significa justamente incremento de remuneraciones. Somos los peores pagados en Latinoamérica y eso definitivamente tiene que cambiar. Nosotros consideramos que el tratamiento económico de los auxiliares de educación, que hoy tienen una remuneración paupérrima, miserable, indigna, tiene también que modificarse. Y aquí hay exigencias que consideramos tienen que ser atendidas. Hay una deuda social que el Estado tiene con el magisterio, que está referida al 30% por preparación de clases y evaluación. Eso no puede permanecer más tiempo. El Estado, repito, tiene que tener una mirada de centralidad, una mirada de priorización por la educación, por la salud, que hoy vemos cómo está, por derechos fundamentales y obligaciones del Estado, de las cuales no se puede sustraer. Uno ve cómo está salud, cómo está educación, cómo está la seguridad social, cómo está la previsión social, que son responsabilidades centrales del Estado. Y eso tiene que cambiar. Y la población ha expresado su voz en esta primera vuelta y consideramos que la población va a ratificar esa voz en esta segunda vuelta. Y por eso decimos, no más neoliberalismo en el país, cambio de constitución, cambio de modelo, resarcimiento de derechos de los trabajadores, atención a la población que sufre muchas dificultades y mucha precariedad. Pero eso va a depender también de con quiénes se rodea Pedro Castillo. Solo no va a poder. Y ahí viene la preocupación. Vladimir Cerrón o compañía, o quebrar eso y convocar a gente más sensata y honesta. Lo cierto es que, mira, te voy a responder con una expresión que un delegado del país manifestó, ¿no? Estamos en un escenario en el cual, si bien es cierto, está la disyuntiva de cambio democrático o continuismo neoliberal, lo cierto es que la población enfrenta hoy un escenario político que no habíamos pensado, que era impensado en todo caso. Y hoy la población está obligada a votar entre el cáncer y el SIDA.
y nosotros nos ubicamos de manera más eufemista en el tema de la necesidad del cambio. El señor Castillo tiene que definitivamente ver la forma como desarrolla su campaña, cómo la mejora, cómo la encamina de manera idónea, porque si sigue con los errores que está cometiendo, la posibilidad de cambio al cual nosotros aspiramos va a verse perturbada o va a verse afectada. Entonces, esa necesidad de enfrentar adecuadamente la campaña electoral es responsabilidad de Perú Libre, es responsabilidad del señor Castillo. Sin cerrón, por lo tanto. Nosotros consideramos que esos líos, conflictos internos, tienen que superarse, tienen que resolverse de la manera más adecuada y ambos tienen que poner como interés superior al Perú. Lo cierto es que o solucionan esos conflictos y arreglan o encaminan mejor la campaña superando los errores manifiestos, o va a ocurrir lo previsible, que es que todo el objetivo planteado, toda esta aspiración del pueblo a que las cosas cambien, se va a frustrar por responsabilidad exclusiva de ellos. Profesor Lucio Castro, para ir terminando, el día de hoy se presentó el equipo técnico de Pedro Castillo, a los rostros que lo rodean, y en educación, como coordinador en educación, está el señor Juan Cadillo. ¿Usted tiene conocimiento de quién es para que el público conozca de quién se trata él? Conocemos al señor Cadillo, ha sido considerado uno de los 50 mejores maestros en el mundo, ¿no? Es destacado en el tema de la virtualidad y esperamos pues que su sapiencia, su conocimiento, su solvencia profesional quede demostrada en un plan de gobierno que justamente evidencie que esa capacidad ahí está evidenciada. Entonces, la capacidad del compañero Cadillo, del maestro Cadillo, no la discutimos. Esperamos que eso en la práctica se evidencie. Efectivamente, hay que mencionar que el señor Cadillo, el profesor Cadillo, es docente de la región Ancash, ojo, y ojo con esto, es ganador de las palmas magisteriales y es considerado uno de los 50 mejores maestros del mundo. Ojo. Exacto. Es considerado uno de los 50 mejores maestros del mundo, según el Global Teacher Prize del año 2017. Tiene experiencia en proyectos de innovación y bueno, pues es un poco el currículum del profesor Cadillo. En todo caso, sí, es bueno el currículum, pero la idea es que lo lleva a la práctica. Ahí lo único que te falta es decir que es maestro identificado con el SUTEP. También es del SUTEP el profesor Cadillo. Así es. Entonces están representados. Entonces por ahí viene el comunicado. Pues, no, mentira, profesor. Profesor, para terminar la entrevista, y ya cambiando de tema, profesor, ya sabemos cuál es su posición. Implícitamente se está de alguna manera yendo a respaldar al señor Pedro Castillo. No lo pueden decir abiertamente por ser un gremio magisterial, no pueden participar directamente tal vez en política, pero esa es la tendencia que ustedes tienen, ¿correcto? Y no es un cheque en blanco tampoco para el señor Castillo si en caso gane. ¿Estoy correcto con todo este resumen? Definitivamente no es un cheque en blanco. Correcto. Fue clarísimo usted en ese sentido. Clarísimo. Para terminar, profesor, y ya cambiando de tema, ¿qué posición tiene el SUTEP en torno al retorno de las clases semipresenciales que ya está anunciando el gobierno de Francisco Sagasti, profesor? Mira, es la coherencia y el sustento adecuado evidenciado por el SUTEP el que ha hecho retroceder al gobierno en su intento de que el 19 de abril debían iniciarse las clases en 17.000 instituciones educativas del país. Y lo que simplemente hemos señalado es el tener en cuenta el contexto epidemiológico. Si uno tiene en cuenta este contexto, va a darse cuenta que las condiciones no están todavía adecuadas como para que se desarrolle esa modalidad de semipresencialidad que el gobierno desea. Y aquí sigue permanente una exigencia del magisterio en el sentido de que las vacunas son las que van a generar certeza y seguridad de que la vida, la integridad no está en juego. Y esa situación depende enteramente del gobierno. Entonces se nos ha dicho que íbamos a estar en la segunda fase, etapa, grupo,
y lo cierto es que sabemos que el Ministerio de Educación ha alcanzado al Ministerio de Salud una relación de 200.000 trabajadores, y en el magisterio son 240.000 nombrados, son 165.000 contratados, son 23.000 auxiliares de educación, y en el entendido que se necesitan 2 dosis, prácticamente estamos hablando cerca de 1 millón. Entonces ahí quien tiene que asegurar la tranquilidad de los docentes y asegurar también su salud y vida es el Ministerio de Educación. Es ahí la responsabilidad, y nosotros seguiremos exigiendo que esta preocupación sea innegable. Y por supuesto que queremos también volver a las clases presenciales, retomar contacto con nuestros alumnos, pero eso está sujeto al contexto epidemiológico, al aseguramiento de una infraestructura sanitaria básica, y también a un elemento que hemos planteado y exigido de manera contundente, que tiene que ver con herramientas tecnológicas, ¿no? En estos tiempos de virtualidad, para el empleador es una obligación asegurar, dotar a los docentes de una laptop, a los alumnos de tablet, y lo cierto es que la cantidad de laptops no se menciona, y la cantidad de tablets que existen son insuficientes para cubrir el universo del total de alumnos que están matriculados en la escuela pública, ¿no? Son cerca de 8 millones, y si a esto le incrementamos el año pasado 110.000 y este año 300.000 que se han incorporado a la escuela pública, esa cantidad es absolutamente ínfima, y el Estado debe desarrollar un mayor esfuerzo si quiere demostrar que tiene alguna preocupación por la educación, o en todo caso para asegurar equidad, de tal manera que ningún alumno esté fuera de la estrategia Aprendo en Casa este año 2021. Perfecto. Profesor Lucio Castro, le agradezco muchísimo por estar con nosotros. Estaremos obviamente más adelante volviendo a conversar. Es muy interesante conocer también el análisis que usted tiene como secretario de este gremio magisterial. Muchísimas gracias. A ustedes, al contrario. Muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo fuerte, cuídense mucho. Gracias. Bien, amigos televidentes, nos vamos a una pausa comercial y regresamos.